Hola a todos, muy buenos días. Al hilo de varios artículos que salen hoy en la prensa suiza hablando sobre la inflación, porque el último dato de inflación en Suiza lo ha dado a la baja, menos 0,2. Prácticamente no hay ninguna inflación en Suiza. Lo máximo que se llegó cuando las demás inflaciones se dispararon en el resto del mundo tras el COVID. Aquí se llegó como mucho al 2,5%. Hay bastante debate en la prensa suiza hoy sobre la realidad de los datos de inflación que se publican. Hay opiniones para todos los gustos. Hay quien dice que directamente los gobiernos se inventan o se engañan con los datos de IPC, otros que dicen que no hay que ser conspirativos, pero que reconocen que hay determinados sesgos difíciles de cambiar. Bueno, yo les voy a dar datos y juzguen ustedes por sí mismos. En la web Shadow Stats pueden ver, por ejemplo, un cálculo alternativo de la inflación tal y como se calcula ahora, que sería la línea roja, y tal y como se calculaba antes de 1990, donde se cambió todo el esquema y el resto de países del mundo la copiaron. Normalmente, con el cálculo que se hacía anteriormente, pues en este momento Estados Unidos tendría un poco menos del doble de inflación que tiene ahora. Aquí se para en el 2023, pero bueno, la serie sigue, ¿no? ¿Por qué se producen estas diferencias? Pues básicamente se cambiaron las siguientes cosas. En primer lugar, se sustituyeron las cosas de las cestas de bienes. A ver, la inflación se calcula sobre una cesta. Se hace una cesta X con una serie de productos que se va cambiando de vez en cuando y en función de si suben o bajan los precios de esa cesta, pues te bajan o suben los precios, ¿no? Lo que empezó a hacerse era que si un bien subía mucho, lo sacaban de la cesta y ponían a otro. Por ejemplo, si la carne de ternera subía mucho, pues lo quitaban de la cesta y ponían carne de pollo. ¿Por qué? Porque se suponía que al haber subido tanto, el consumidor iba a dejar de consumir tanta carne de ternera y se iba a pasar a la carne de pollo, por poner un ejemplo. Así que lo que estaba subiendo mucho lo quitaban y ponían en la cesta otro producto alternativo que subía menos. En segundo lugar, los ajustes de calidad. De esto precisamente habla la prensa suiza hoy. Y vean este párrafo de un artículo muy largo del diario suizo Le Temps, en el que dice un economista, dice, un Clio de nivel de entrada cuesta un 37% más hoy que en 1990. Claro, no es el mismo producto en absoluto. La versión de 1990 no tenía ni dirección asistida. Los aumentos de precios debidos a una mejora en la calidad de los productos no se consideran inflacionarios y por lo tanto no se tienen en cuenta en el índice de precios. Este fue uno de los cambios más grandes que se hizo en 1990. Hasta ese momento, en cierta manera sí que si el coche subía de precio, subía lógicamente el IPC, pero ahora no, porque se dice que son ajustes de calidad. Claro, esto sí que es una patente de corso para todo tipo de cosas. Sigue diciendo el diario Le Temps que es lo mismo para los teléfonos inteligentes. Las versiones actuales no tienen nada que ver con las primeras. Los productos se están moviendo hacia arriba. El iPhone 16 se vende un 87% más caro que el primer modelo de iPhone lanzado en 2007. Esta tendencia al alza en la norma de consumo que aumenta el coste de vida no se considera en el IPC. Porque se supone que te está mejorando la calidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que seguir llamando por señales de humo o por palomas mensajeras? Pues si los productos son mejores, lo que no podemos es quedarnos en el mismo de antes. Luego, eso habría que incorporarlo en el IPC. Claro, aquí ya pues no se baja muchísimo. En tercer lugar, se cambió de medidas aritméticas de las subidas de precios a medidas suavizadas, medias suavizadas que quitaban los picos lo máximo posible y suavizaban todas las cosas. En cuarto lugar, se cambió la forma de calcular lo que subía la vivienda. De esto ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Esa medida alternativa un poco ridícula que tiene en Estados Unidos, que en lugar de mirar, pues si la vivienda ha subido X, te lo coloco en el IPC. El resto de países hacen cosas parecidas, ¿eh? Esto no es solo Estados Unidos. No, esta gente lo que considera es ¿cuánto pagaría un inquilino, un propietario por alquilar su casa? Cosa más absurda. Si tuviera que alquilar, no sé, unas medidas rarísimas que lo único que hacen es que salgan distorsiones muy importantes y los precios de la vivienda no estén metidos ahí. Y en quinto y último lugar,
los costes de salud. Los costes de salud llevan años y años disparándose en todas las partes del mundo y se están infravalorando. Lo de Estados Unidos roza el esperpento. Luego hay quien dice que es teoría conspirativa decir que te están engañando con el IPC y que hay que decir que hay desajustes metodológicos, un poco de sesgos que habría que corregir. Sí, hombre. Miren lo que dice Peter Maluk en este Twitter. Según el gobierno de los Estados Unidos, el costo del seguro médico ha disminuido en un 20% en los últimos 5 años. Miren aquí el gráfico, y eso es lo que se aplica en el IPC, con los extraños cálculos que hacen y en el resto de países del mundo. ¿Ustedes se imaginan lo que ha subido en Estados Unidos esto? No tengo la cifra exacta, pero calculen que puede haber doblado prácticamente en 5 años. No para de subir. Hasta aquí en Suiza, que son muy moderados en los precios, está subiendo al ritmo de casi un 5%, 6% el coste de los seguros médicos cada año. Claro, dice el autor, este es el tipo de estadística que pone en duda todo lo que el gobierno publica en torno a la inflación. Este cúmulo de cosas son las que nos dan pues estos datos de inflación y los que nos dan la eterna sensación de que cada vez que vamos a comprar realmente nos estamos gastando muchísimo más de lo que nos dicen los índices de inflación. Los economistas del establishment te dirán que estás tonto y que son cuestiones psicológicas, no se pueden imaginar la de análisis que hay al respecto, y los economistas pues más neutrales te dirán pues que tienes razón, que aquí hay un poco de manejo para que te salga más bajo. Cada uno que juzgue en qué posición está. Aquí en Suiza el debate es intenso al respecto. Que pasen un buen día, denle al clic si les ha gustado y en la pestaña, en la lista de Ecos de Finanzas desde Suiza tienen un montón de vídeos más sobre estos temas y también en la pestaña de Píldoras de Cárpatos también tienen un montón de vídeos sobre temas generales como estos bastante interesantes. Hasta la vista, chao.